Canciller Héctor Béjar, pues despiertan muchos apasionamientos, ¿no? En frío, con cabeza fría. Vamos a solicitarle a Andrés Gómez de la Torre, analista de inteligencia, que nos ayude a analizar y a entender todo este contexto. Señor Gómez de la Torre, muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, encantado. Bueno, ya entonces hemos explicado en los últimos minutos cuáles han sido estas declaraciones, ¿no? Respecto a que supuestamente, como lo ha dicho el señor Héctor Béjar cuando no era canciller, la Marina fue quien inició los actos de terrorismo, eso dice él, se puede demostrar históricamente, y que han sido entrenados por la CIA. ¿Qué significa para usted lo dicho por el ahora canciller Béjar? Mire, él ha hecho una interpretación muy acotada, bastante sesgada, de algunos hechos que se produjeron en el Perú durante el gobierno militar del general Juan Velasco, en el periodo aproximadamente entre el año 73 y el año 76, cuyo corolario o más visible fue el famoso una bomba puesta al entonces jefe de la Marina, el almirante Guillermo Faura, en su casa de la avenida Peset, por desconocidos, porque realmente no se probó, no se judicializó el tema, en el mes de diciembre de 1974. Había una fuerte tensión, no solamente entre la Marina y el Ejército, sino también entre el Ejército por la continuidad del general Velasco. Y efectivamente se produjeron algunos hechos de violencia a partir de los cuales no está comprobado fehacientemente el hecho de quién haya sido la autoría de estos atentados, porque fueron varios, y se ha hecho pues una interpretación pues muy superficial o muy acotada de los hechos, de tal manera que hay que ponerlo en contexto de qué cosa quiso decirlo, con un agravante, que el canciller fue miembro del CINAMOS, del Sistema Nacional de Movilización Social Velasquista, y él estuvo mucho más cerca del grupo izquierdista pro-velasquista, de los que el propio Velasco decía son los embobados por Cuba. Entonces hay que entender este contexto también del antecedente personal ideológico del canciller y el contexto, Jaime, del gobierno revolucionario en su etapa 73-75. Ahora, nosotros en el acopio de información y de hechos que usted está repitiendo también, Andrés, tenemos que separar dos cosas. Primero, lo que se ha recogido, lo que se ha podido encontrar, pero declaraciones como que Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia no tiene cómo sostenerse. Es decir, totalmente de acuerdo, no tiene Jaime, totalmente de acuerdo, ninguna sola evidencia, o tú dime si existe, estamos todos locos. No existe. O sea, ¿de dónde Sendero Luminoso puede haber sido creación de la CIA? ¿De dónde? Así es, totalmente de acuerdo, Jaime, y es más, la profesora norteamericana Cynthia McClintock, que es una peruanóloga, en sus escritos, junto a Fabián Bayas, otro internacionalista, un excelente libro sobre relaciones Perú-Estados Unidos, aclaran que el propio Estados Unidos tenía mucho desconocimiento de lo que era Sendero Luminoso y de lo que era el propio Abimael Guzmán cuando el Perú pide ayuda en los 80 para combatir a la subversión. Eso es una locura. Y también el canciller habló de supuestos servicios de inteligencia enemigos que habían fracturado la izquierda. Que puntualice cuáles son, podría ser el chileno de Pinochet, podría ser la propia CIA, no lo sabemos, Jaime, porque me parece que aquí de por medio hay mucha teoría conspirativa, mucho trascendido y nada sólido. Ahora, si me permites, Jaime, entonces, podríamos decir que lo dicho en este video, en esta presentación, en esta conferencia por el señor Héctor Béjar, tiene una gran carga ideológica. Esto me lleva a un segundo punto, porque él puede justificar, ¿no?, ante el Congreso de la República lo dicho, pero a ver, ¿qué tan idóneo es que una persona que piensa como piensa el señor Béjar sea canciller de la República? Para comenzar, recordar que el señor Béjar participó en la primera subversión peruana
entre 1958 y 1965 con ambos grupos, que fue el MIR y el ELN. Recordar que esta subversión fue financiada por Cuba y por China Popular, no por la Unión Soviética, pero los partidos comunistas de Cuba y China Popular. Y recordar que en el Cinamos velasquista, del cual el señor Béjar formó parte, había una influencia cubana. Velasco inicia relaciones diplomáticas con Cuba el año 72, recibe a Fidel Castro el año 71 aquí en Lima de paso, que iba a Santiago. Entonces aquí hay pues una especie de reminiscencia histórica, y creo que en el fondo lo que el canciller Béjar ha querido expresar es su frustración por la no continuidad del gobierno de Juan Velasco, es decir, una carga emotiva, emocional, ideológica en su discurso. Ahí, porque cuando Béjar hace mención a estos hechos, ¿no?, que además, bien lo has descrito, eran enfrentamientos en la propia Marina, ¿no?, de diferentes tendencias. Así es. Fue lo que finalmente devino con los años siguientes, Velasco cae el 75, devino en la caída de la dictadura velasquista, que totalmente se llevó de acuerdo, consigo al propio Béjar. Entonces, ¿cómo hacer que Béjar, el ideólogo de Velasco, ¿no?, el exguerrillero, el hombre de izquierdas, el radical, en muchos casos, disienta o se separe del canciller Béjar? Es decir, ¿cómo va a ser el canciller Béjar para explicar que el ideólogo del Cinamos, Béjar, dice que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA? ¿Cómo se desliga de eso uno, siendo canciller? Explícame. Para comenzar, Jaime, hay una interpretación limitada en las expresiones del canciller Béjar. Recordar que también en el gobierno militar hubo una marina revolucionaria velasquista, mucho almirante velasquista, cuyas cabezas principales fueron el almirante Faura, el almirante Arce Larco, el almirante Lepiani, etcétera. O sea, es decir, hay un análisis ahí incompleto, y efectivamente había una pugna interna entre las Fuerzas Armadas e intrafuerzas, como bien lo has expresado. Segundo, recordar que el MIR y el ELN, guerrilla y subversión, por la cual participó el señor Béjar, fue apoyada por Cuba, y el Cinamos tenía esas reminiscencias. Ahora bien, la figura, salvando las distancias, de el canciller Béjar me hace acordar mucho al francés Regis Debray, que se metió a la selva boliviana a hacer la guerrilla y terminó con François Mitterrand de asesor ideológico, pero era una fuerza izquierdista reconvertido, converso. Qué buena referencia, Andrés. Escúchame. Converso. Adelante. Una cosita, mira, tú has citado a Faura. Guillermo Faura es uno de los almirantes velasquistas. Estamos en los años 70. Y en el libro de Tony Zapata que hemos reseñado, el propio Faura dice: no debe emplearse una expresión como terrorismo de la Marina, pues esta, como cualquier otra institución, no puede responsabilizarse de los actos delictivos de alguno de sus miembros. Lo dice el propio Faura, refiriéndose a la Marina. Béjar parece haber ido más allá. Exacto, ¿no? Jaime, porque en ese libro de Antonio Zapata, que es excelente, sobre la caída de Velasco, está muy bien descrita la trama de ese momento, por lo que te digo que las declaraciones del canciller, que han sido efectivamente antes de asumir el cargo, son sumamente superficiales, no ha ido al fondo del asunto y ha presentado, como diríamos criollamente, solo una parte de la película, pero no la película completa. Pero es lo que piensa. Es lo que piensa, y es por lo que va a comparecer ante el Congreso de la República eventualmente. En las manos del Congreso estará el escrutinio, porque es la mejor forma de solucionar este tema, que se presente al Congreso y que obviamente sea requerido por los congresistas, que es de ese poder del Estado, para que se puedan dilucidar las responsabilidades políticas que hubieran como consecuencia de esas declaraciones. Bien. Muy bien, agradecemos mucho a Andrés Gómez de la Torre, analista de inteligencia, para poner en contexto toda esta situación que sin duda va a traer polémica. Ahora, Jaime, tú te preguntabas cómo se hace para separar el Béjar de hace algunos meses con el Béjar que ahora es canciller. Pues el ejemplo lo tenemos aquí a la mano. ¿Cómo separamos a una persona misógina, homofóbica, como lo ha demostrado ser en la práctica el primer ministro Guido Bellido? Él solo lanzó un comunicado diciendo que no, que
que respeta a la mujer, que respeta a las minorías, y ahí continúa de primer ministro. Y no es por cargar las tintas, pero el señor Béjar también enfrenta investigaciones por lavado de activos, en el caso Perú Libre y los dinámicos del centro, y Apología al también terrorismo. una investigación por terrorismo. Por terrorismo en sí. Y son incluso 2 carpetas fiscales, entonces vaya delicada situación realmente. Las explicaciones de Béjar tienen que darse cuanto antes, es lo que se espera, y lo que va a pasar en el Congreso hoy sin duda va a ser muy importante. Son las 7:46 de la mañana, regresa en minutos a la rotativa del aire el doctor Elmer Huerta, no se vayan.